Mi nombre es Regina, y hoy voy a compartir una historia que puede parecer solo otra narrativa de traición y desilusión. Pero, para mí, fue el despertar de una nueva vida. Un viaje que me enseñó a no subestimar el poder de una mujer traicionada. Desde joven, siempre trabajé duro. Aprendí que el esfuerzo y la dedicación son los pilares del éxito. Con mucho empeño, logré graduarme en administración. Poco después, conseguí un puesto respetable en una empresa de contabilidad en el corazón de Londres. Mi vida parecía estar en el camino correcto, llena de promesas y sueños. Fue entonces cuando conocí a David. Era encantador, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente y una manera de hacerme sentir especial. En los primeros meses de noviazgo, me trataba como a una reina. Juntos vivíamos momentos mágicos, cenas románticas en restaurantes a la luz de las velas y paseos de la mano por Hyde Park. Pero, como suele suceder en las mejores historias, la realidad pronto se impuso. Después de 2 años de una relación aparentemente perfecta, nos casamos. La ceremonia fue sencilla, pero exactamente como siempre había soñado. Miré a los ojos de David mientras intercambiábamos votos, creyendo que había encontrado a mi compañero para toda la vida. ¡Qué tonta fui! Poco después de la luna de miel, comenzaron a surgir los primeros signos de problemas. David, que antes trabajaba como vendedor en una tienda de electrónicos, empezó a llegar cada vez más tarde a casa. Las excusas eran siempre las mismas: el tráfico, un cliente difícil, una reunión inesperada. Yo, ingenua y enamorada, creía cada palabra. Y luego vino el primer despido. Una tarde, David llegó a casa con los hombros caídos y la mirada derrotada. Me contó que la tienda estaba enfrentando dificultades y que había sido despedido. Mi corazón se apretó al ver su desánimo. Lo abracé con fuerza, prometiendo que todo estaría bien. No te preocupes, amor, le dije, acariciando su cabello. Superaremos esto juntos. En ese momento, realmente creí que haría todo lo posible por encontrar un nuevo empleo. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. ¿Y David? Parecía haber encontrado su lugar favorito en casa, nuestro sofá. Todas las mañanas, me levantaba temprano, me arreglaba y me iba a la oficina, mientras él permanecía durmiendo. Al volver por la noche, agotada después de un largo día de trabajo, allí estaba él, esparramado en el sofá, viendo algún programa de televisión o jugando videojuegos. Al principio, traté de ser comprensiva. Tal vez esté deprimido, pensé. Perder el trabajo debió ser un golpe duro para su autoestima. Intenté animarlo, mostrándole anuncios de empleo, ofreciéndome a revisar su currículum. Pero David siempre tenía una excusa lista. La comprensión que intentaba mantener comenzó a transformarse en frustración. Trabajaba duro todos los días para pagar las cuentas, mientras él parecía acomodarse en la inercia. Las discusiones comenzaron a hacerse frecuentes. David, ¿podrías al menos ordenar la casa mientras estoy fuera?, le preguntaba, tratando de mantener la calma, pero la irritación empezaba a asomar en mi voz. Él me miraba con esos ojos de cachorro perdido que antes me derretían, pero que ahora solo me irritaban. Lo siento, querida, estaba tan concentrado buscando trabajo que perdí la noción del tiempo. Mentira. Sabía que era mentira. Así, la vida de Regina comenzaba a transformarse, y las señales de una tormenta a la vista eran cada vez más claras. Prepárate, porque la historia apenas comienza. La interferencia y las señales de la traición. A medida que los días pasaban, la frustración de Regina se intensificaba. Ella se dedicaba al trabajo, mientras David se acomodaba cada vez más en casa, sumido en su propia apatía. Para complicar aún más la situación, Mildred, su suegra, comenzó a interponerse de manera preocupante. Mildred siempre había sido una mujer protectora, especialmente con David, su único hijo. Desde el inicio de la relación, Regina sintió que Mildred la veía como una amenaza, como si estuviera robando al precioso niño que ella había criado. Y ahora, con David sin empleo, Mildred aparecía frecuentemente en su apartamento, muchas veces sin avisar. Oh, estaba pasando por aquí y pensé en traer un poco de esa tarta que a David le encanta, decía, entrando sin ser invitada. Y allí estaba Regina, después de un largo día de trabajo, lidiando no solo con un marido perezoso, sino también con una suegra entrometida. Lo peor de todo era ver cómo Mildred alentaba el comportamiento de David. Lo trataba como a un niño indefenso, siempre lista con mimos y excusas.
Mi pobrecito, decía, acariciando el cabello de David mientras él se estiraba en el sofá. No te preocupes, el trabajo adecuado aparecerá. Qué bueno que tienes una esposa que puede mantener el hogar, ¿verdad, Regina? Eso la dejaba furiosa. Era como si Mildred estuviera diciendo que debería sentirse agradecida por tener que mantener a su propio marido. Las visitas de Mildred se hicieron más frecuentes, acompañadas de regalos innecesarios, un nuevo juego, una camiseta de su equipo, cosas que claramente no podían pagar. David, por su parte, no hacía nada para frenar esa interferencia. Sonreía y aceptaba los regalos, mientras Regina se sentía cada vez más asfixiada en su propia casa. Ella se convertía en la extraña, la villana que osaba sugerir que un hombre adulto debería trabajar y contribuir a los gastos. Fue en ese escenario que Regina comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de David. Pasaba más tiempo al teléfono, frecuentemente alejándose cuando ella se acercaba. Las salidas, que antes eran raras, se volvieron más frecuentes. Decía que estaba buscando empleo, haciendo networking, pero había algo en su tono de voz, en la forma en que evitaba su mirada, que la inquietaba. Decidida a llegar al fondo del asunto, Regina decidió investigar. No se sentía orgullosa de estar desconfiando, pero la situación no dejaba lugar a dudas. Comenzó a prestar atención a sus movimientos, a escuchar las conversaciones telefónicas cuando él pensaba que no estaba cerca. Así fue como, por primera vez, escuchó su nombre, Elizabeth. Al principio, intentó convencerse de que era solo una amiga. Alguien que realmente podría estar ayudando a David a encontrar un empleo. Pero las llamadas tarde en la noche, las sonrisas secretas mientras miraba su celular, todo eso la llevó a creer que había algo más. Decidió que necesitaba ser más incisiva. Comenzó a llegar a casa más temprano, cuestionando sus salidas y pidiendo más detalles sobre a dónde iba y con quién se encontraba. David, por supuesto, se puso a la defensiva. ¿No confías en mí?, preguntaba, con esa expresión de ofensa que ya le era familiar. ¿Confianza? Esa palabra sonaba irónica. ¿Cómo podría confiar en alguien que pasaba los días acostado mientras ella luchaba por mantener la casa? ¿Cómo confiar en alguien que mentía descaradamente? Regina se sentía atrapada en una telaraña de mentiras, y lo que vendría a continuación sería aún más devastador. En este punto de la historia, los secretos están a punto de ser revelados, y Regina se encuentra al borde de un descubrimiento que cambiará su vida para siempre. Prepárate para el giro que se avecina. Asterisco asterisco el descubrimiento devastador asterisco asterisco. La tensión en la vida de Regina alcanzaba su apogeo. Las sospechas la consumían, y la determinación de descubrir la verdad se volvía cada vez más fuerte. Y fue en una mañana aparentemente común que la verdad comenzó a revelarse de manera devastadora. Regina despertó temprano, como de costumbre. David aún dormía, roncando suavemente a su lado. Después de una rápida ducha, decidió echar un vistazo a las finanzas de la pareja antes de salir al trabajo. Con el corazón en la mano, abrió la laptop y accedió a la aplicación del banco. Cuando los números aparecieron en la pantalla, su corazón se detuvo. La cuenta estaba vacía. Parpadeó varias veces, pensando que estaba alucinando. Actualizó la página varias veces, esperando que fuera un error del sistema, pero el saldo no cambiaba. Todo el dinero que había ahorrado a lo largo de los años, cada centavo guardado con tanto esfuerzo, había desaparecido. Las manos de Regina comenzaron a temblar mientras trataba de entender lo que había sucedido. Y entonces encontró una única transacción realizada la noche anterior, transfiriendo todo el saldo a una cuenta desconocida. La realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Solo podía haber sido él era el único además de ella que tenía acceso a la cuenta. Un torbellino de emociones se apoderó de Regina. Rabia, desesperación, incredulidad. Corrió al cuarto, lista para confrontarlo y exigir explicaciones. Pero al abrir la puerta, lo que vio la dejó paralizada, la habitación estaba vacía. La cama deshecha, los cajones del armario abiertos y parcialmente vacíos. David había huido. En ese momento, el suelo desapareció bajo sus pies. La vida que había construido a su lado, todo por lo que había trabajado tan duro, fue robado en una sola noche, por el hombre que amaba y en quien confiaba. Se sentó al borde de la cama, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando notó un trozo de papel sobre la mesita de noche. Con manos temblorosas,
Tomó la nota y leyó: Regina, lo siento, pero no puedo seguir viviendo así. Encontré a alguien que realmente me entiende. No me busques. David. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. No eran lágrimas de tristeza o de un corazón roto, sino lágrimas de rabia, frustración y traición. ¿Cómo pudo hacerle esto, después de todo lo que había hecho? Y en ese momento de dolor, algo dentro de Regina cambió. La mujer ingenua y confiada que creía en promesas vacías había muerto. Ahora, era una mujer decidida a no ser más engañada. Era hora de actuar, hora de descubrir qué realmente estaba sucediendo. Secó las lágrimas y comenzó a planear. Primero, llamó al banco, reportando el robo e intentando bloquear la cuenta. Luego, contactó a la policía. Sabía que las posibilidades de recuperar el dinero eran pequeñas, pero necesitaba intentar todas las vías posibles. Mientras esperaba la llegada de los policías, comenzó a buscar en el apartamento en busca de pistas. Fue en ese momento que encontró una tarjeta de visita escondida en el fondo de un cajón. Era de un hotel en la parte oeste de Londres, y en el reverso estaba el nombre, Elizabeth, junto con un número de teléfono garabateado. El nombre que había escuchado en las conversaciones secretas de David ahora tenía un rostro. La traición se revelaba ante sus ojos. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones, declaraciones a la policía, intentos frustrados de contactar a David y noches en vela. Pero había una cosa clara en su mente: no sería la víctima en esta historia. David y Elizabeth pagarían por todo lo que hicieron. Con este descubrimiento, Regina estaba a punto de dar el primer paso en su viaje de venganza y autoconocimiento. Las cartas están sobre la mesa y la historia está a punto de intensificarse.